Muy buenos días a todos nuevamente de parte de la Cámara de Infocomunicación y Tecnología Infocom. Les damos una cordial bienvenida y un agradecimiento por acompañarnos esta mañana. Justamente hoy, 8 de junio, se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra la Piratería y es por eso que lo quisimos aprovechar en esta fecha para plantear el webinar Riesgos de la piratería de contenidos y cómo combatirla. Para que el foro fluya de una manera adecuada y sin interrupciones, les pedimos mantener sus micrófonos en silencio y si a lo largo de la actividad tienen alguna consulta, pueden hacerla llegar mediante el chat de la herramienta de Zoom y al final de las exposiciones tendremos un espacio más bien para contestarlas. También les informamos que esta actividad está siendo grabada y para dar inicio le doy la palabra al señor Eric Sanabria, coordinador de la Comisión Antipiratería de Infocom. Muy buenos días, ¿qué tal? Muy contento de estar acá y muy agradecido por su compañía. La Cámara de Infocom, la Cámara de Infocomunicación y Tecnología, desde hace más de 19 años agrupa a las empresas públicas y privadas más representativas que operan en la industria de telecomunicaciones en Costa Rica. Entre los afiliados a la Cámara están los proveedores de diversos servicios y operadores de telecomunicaciones, así como firmas legales y consultoras. El trabajo interno de Infocom está dividido en 8 comisiones permanentes de trabajo. Una de ellas es los temas de antipiratería, que dio y organizó esta actividad por considerarla un área de relevancia nacional. La piratería es una actividad que no tiene una única solución. Es necesario valerse de diversas estrategias que permitan atenuar su impacto en materia de afectación al usuario final, competencia, derechos de autor, seguridad de la información, defraudación fiscal, entre otros, pero que en general tienen un denominador común y es la afectación al país. Para que la lucha contra la piratería sea exitosa, es necesario que las acciones que se llevan a cabo sean constantes y no se dé tregua alguna. Además, pues también es necesario que todos los sectores involucrados participen activamente, informándose, proponiendo estrategias, llevando a cabo acciones en el marco de sus competencias. Toda acción que se lleva a cabo en esta lucha contribuye. Solo así podrá mitigarse el impacto que genera esta actividad y, como señalé anteriormente, la afectación que genera al país. A continuación, los invito a escuchar a los expositores del día de hoy para que cada uno de nosotros podamos identificar qué aporte podemos brindar en este tema. Muchas gracias. Muchas gracias, don Eric. Y bueno, empezaremos con el primero de los temas, que es la experiencia nacional en temas de piratería. Le cedo el espacio al señor Julio Sócer, director B2C de Tigo Costa Rica. Hola, buenos días al foro. Voy a poner la presentación. Antes que nada me presento, Julio Sosa, soy el director del equipo de negocios B2C de Costa Rica. Estoy pasado acá, déjenme poner el modo vista, disculpen. A ver si lo puedo poner acá. Se mira muy pequeña, creo, la presentación, o todavía no lo están viendo. La estamos viendo, pero en la Confirmar, sección por de favor. herramientas, sí, señor. Sí, está bien, vamos a... Ok, me dicen si la ven ahora, por favor. Ven. Ok. ¿La están viendo bien? Sí. Sí, se ve un poquito pequeña tal vez, pero se ve bien. Está pequeña todavía. No, disculpen. Julio, tal vez si la pones en modo de pantalla completa. Sí, estoy tratando de ponerle modo completa. Disculpen. Aquí está. Ya. Ok. Me dicen ahora, ¿sí? Perfecto, gracias. Ok. Bueno, buenos días a todos, a todo el foro. Es un honor para mí estar acá en este foro de Infocom. A mí me toca conversar un poquito sobre temas de la industria de la piratería actualmente y las formas como la misma se está desarrollando. Como ven, este primer slide realmente habla de cómo se ha venido desarrollando el tema en toda América Latina. Realmente la piratería comenzó hace muchísimos o cientos de años, ¿verdad? Lo que pasa es que ha venido evolucionando a lo largo del tiempo y ha venido pasando en los diferentes canales y ahora nos afecta de una forma muy diferente a la que ha venido evolucionando. Realmente la piratería evoluciona al igual que las telecomunicaciones. Así que en este primer slide lo que pueden ver es cómo la piratería evoluciona en todos los países de América Latina, ¿verdad?
Es un mal que nos concierne a todas las empresas de telecomunicaciones. España, por ejemplo, si pueden leer el titular, dice que sigue el acoso y derribo del IPTV. España tiene avances bastante fuertes en la lucha contra la piratería y también ha puesto no solamente disuasivos para poder mermar la misma, comenzando desde multas y también lo tipifica también como un delito, ¿verdad? Y luego entonces van naciendo lo que son las plataformas de streaming que actualmente nos hacen tanto daño. Y en Latinoamérica actualmente hay algunas ya estimaciones, ¿verdad?, donde se dice que perdemos 5.280 millones de dólares por temas de piratería, la cual, como les dije, nos está afectando a toda la industria de las telecomunicaciones actualmente. Así que la piratería ha venido evolucionando desde los tiempos del cobre, en la industria de las telecomunicaciones, donde se pirateaba un par de cobre o se robaba un par de cobre. Luego pasó a la parte HFC y ahora obviamente pues la misma evolución a la parte del video streaming, ¿verdad? Vamos a pasar a la segunda. Disculpen, a ver si cambiamos. Aquí, ¿cuál es el método de operación para estas compañías? Pues hay varias metodologías, pero la primera es el demeritamiento de la empresa telco. Estas compañías hacen campañas, ¿verdad?, para poder desincentivar al suscriptor de que compre contenido en las compañías legalmente establecidas. Así que normalmente las campañas son digitales y son vía web. Y como pueden ver esta página Premium Pana dice que por qué gastar en compañías que ofrecen pocos canales con mucho dinero. Así es como comienzan la campaña, ¿verdad? No solamente hacen una campaña para poder hacer phishing o traer nuevos suscriptores, sino que atacan a los telcooperadores que son legalmente establecidos. Después, obviamente, entonces comparten todo lo que es su contenido, ¿verdad? Contenido 100% pirateado, en donde muchísimas veces tienen muchísimo más contenido que una compañía legalmente establecida. En este caso puedo ser puntual con lo que es el contenido de Costa Rica, ¿verdad? Y aquí entonces es donde comienzan a enganchar al suscriptor. Primero, desacreditando que paga mucho dinero y haciéndole sentir al suscriptor que entonces puede obtener un ahorro por ver una mayor cantidad de canales. Y luego entonces pasan a la parte de compras en línea, ¿verdad? En donde le ofrecen al suscriptor ya sea un pago por medio de una tarjeta de crédito y ahora también te ofrecen que puedes pagar sin tener una tarjeta de crédito. Es importante hacer notar que este tipo de compañías también reclutan agentes vendedores en los países, ¿verdad? O sea, tienen personal de ventas en donde hacen la distribución del servicio y obviamente aquí es entonces donde comienzan a tener un modelo de distribución más masivo. En el siguiente slide, y esta data proviene del ADS Library de Facebook, ¿verdad?, nos dice que actualmente en Centroamérica tenemos 410 páginas únicas identificadas realizando publicidad en la región de estas páginas, ¿verdad? Hay dos cosas, no solamente estas páginas hacen reclutamiento de suscriptores para servicios de streaming, sino que también hacen publicidad sobre estos servicios, ¿verdad? Así que con este tema, aquí podemos ver la cantidad de páginas que tenemos o que se han detectado en el último, se puede decir, en los últimos 6 meses en los países. En Costa Rica aproximadamente 36, pueden ser más. Y como les venía comentando anteriormente, ¿cómo comienza este proceso? ¿Cuáles son las estrategias de comunicación que utilizan estas páginas? A través de la publicidad, obviamente, promocionan el servicio pirata y tienen los siguientes ganchos para atraer a los suscriptores. Número 1, le ofrecen al suscriptor confianza, ¿verdad? Número 2, memes demeritando a las compañías telco. Lo comenté en el slide anterior. Dicen que puedes obtener mucho más contenido a un menor precio. Número 3, te ofrecen combos entre plataformas. Ya no solamente te ofrecen una cantidad de canales, sino que ahora han migrado ya a una estrategia de venta donde te pueden ofrecer ofertas hasta de combos. Número 3, te ofrecen precios por pantalla, te dan regalos, ¿verdad? Súper importante, te dan demo gratis, te dicen normalmente que puedes probar el contenido durante 1 o 2 meses de forma gratuita, ¿verdad? Para que luego después procedes a entregar tu información confidencial o información de tu tarjeta de crédito o ya sea un pago en efectivo a algún vendedor que se encuentra en el país. Y después entonces te ofrecen promociones con estacionalidades y acceso a las plataformas IPTV. Todos estos anuncios circulan por nuestras redes sociales, los podemos ver en las páginas web, en Facebook, en WhatsApp, etcétera. Y sabemos que van pasando incluso de persona a persona y que obviamente son elementos que nos hacen entonces
no solamente ser impactados en cuanto a ingresos, sino a cantidad de suscriptores a todas las telcos en el país. ¿Qué podemos hacer para mitigar este impacto? Aquí quiero dejar claro varios mensajes, ¿verdad? Que son 4 mensajes súper importantes. Número 1, tenemos afectación a los usuarios. Hay riesgos para el usuario. Es súper importante poder recalcar que el riesgo inminente que estamos viendo actualmente, no solo por temas cibernéticos, ¿verdad? Sino también por fraudes a nivel digital, es latente en este tipo de prácticas, ¿verdad? Entonces, número 1 es el tema de seguridad lógica, ¿verdad? Número 2, seguridad de la información. Normalmente este tipo de suscripciones se hacen por medio de una tarjeta de crédito. Entregamos nuestros datos personales a una persona, entonces, totalmente desconocida, que no puede darnos garantía de dónde va a ir a dar nuestra información. Número 3, entregamos también todo lo que son datos personales y financieros. 4, podemos tener riesgos de reputacionales, ¿verdad? En algunos países existen estas legislaciones, ¿verdad? En donde por medio de la dirección IP no solamente se detecta la persona que está vendiendo el servicio, sino quienes consumen servicios piratas, ¿verdad? Para bloquear la misma. También podemos tener problemas en seguridad de nuestros datos. Hay un riesgo de que puedan robar nuestra información y utilizarla para fines criminales. Y el último, que es la desaparición de contenido sin devolución de dinero. Todos aquellos que se han conectado a una plataforma streaming saben que existe este riesgo, en donde una vez que el pirata es clausurado, ¿verdad? Inmediatamente la plataforma desaparece, obviamente por el bloqueo de la dirección IP de donde proviene el contenido, y de inmediato entonces se pierde el contenido y no hay devolución de dinero, pues no hay nadie que normalmente responda por esto. Después pasamos al número 2, que es lo que nos afecta a todos los operadores como una industria, es la competencia desleal. Esta industria no tiene costos, prácticamente no tiene costos de programación como lo tenemos nosotros. Definitivamente la cantidad de canales que ofrecen es totalmente absurda, ¿verdad? Y si tuvieran costos de programación, definitivamente el producto no sería rentable. Estas compañías no pagan licencias para poder ofrecer servicios en streaming. Normalmente hay que hacerse acreedor de licencias por usuario, no tienen costos de mantenimiento de plataformas, por lo tanto no tienen costos fijos. Y también de qué manera afectan al país, ¿verdad? Bueno, pues tampoco tienen contribuciones impositivas, ¿verdad? Evaden impuestos. Después, cuando nos vamos hacia el suscriptor, hacia allá al suscriptor final, no tienen plataformas de atención a clientes o fallas al servicio, por lo cual se considera una competencia también en ese sentido desleal y desigual, ¿verdad? Porque regulatoriamente todos los operadores debemos de poder atender a nuestros suscriptores. Hablando un poquito también de lo que pasa en la piratería en redes fijas, porque también ocurre en redes fijas, no solamente en el servicio del streaming, también hay una industria de piratería de televisión por cable sobre redes fijas, ¿verdad? Que ocurre también desde hace mucho tiempo y también comenzó, como les decía al inicio, comenzó desde la industria del cobre. Esta piratería sobre redes fijas afecta la calidad de los servicios digitales y los suscriptores de Internet también. También ocurre que para poder realizar esta venta de estos servicios, normalmente hay suplantaciones de identidad, ¿verdad? Se roban números de cédulas de otras personas para así poder firmar los contratos y poder entonces luego distribuir los servicios digitales entre 2 o 3 usuarios, ¿verdad? Lo que representa también un fraude bastante fuerte. Y también la suplantación de identidad, las afectaciones del servicio de Internet en el sector, que ya les venía comentando, ¿verdad? Denme un momento, disculpen, que tengo un problema acá con la pantalla. Sorry. Perdón, disculpen. Ok, después entonces viene toda la parte de evasión fiscal, afectación al país, ¿verdad? Todo lo que es la parte de evasión fiscal. Definitivamente, en un minuto, por favor, voy a cerrar la conversación que tengo abierta. Disculpen. Ok, listo. La afectación del país, la evasión fiscal, debido a los ingresos no reportados por parte de los operadores, ¿verdad?
los que hacen, por ejemplo, este fraude definitivamente no reportan estos ingresos al Estado. Es definitivamente considerable lo que el país podría o deja de percibir a nivel de ingresos, ¿verdad? Lo cual sí hacemos todas las teleoperadoras de acuerdo a la cantidad de clientes que tenemos. Después tenemos lo que es la violación de derechos de autor. Aquí les quiero comentar sobre un caso específicamente de Tigo Sport. Nosotros somos los operadores de contenido de un canal deportivo. Nosotros no hemos dado autorización absolutamente a ningún operador de streaming para poder vender nuestro canal, pero diariamente nosotros trabajamos con algunos partners para poder bloquear la piratería, ¿verdad? De nuestro contenido deportivo de Costa Rica. Y puntualmente les queremos decir que prácticamente de forma mensual, ¿verdad? Aparecen una cantidad de páginas en Internet y en Facebook promocionando nuestro canal y sobre todo transmitiendo los contenidos deportivos y ahora incluso de forma consolidada, ¿verdad? En donde consolidan nuestro canal con un paquete prácticamente muy superior al que nosotros podemos ofrecer. Y por último, vamos a pasar al siguiente, disculpen. Y por último, ¿cuáles son las acciones entonces que estamos proponiendo o prácticamente que se pueden seguir, ¿verdad? Para poder entonces mitigar este tema. La piratería definitivamente no va a desaparecer nunca, no vamos a poder definitivamente eliminarla, pero sí podemos mitigarla. Entonces, número uno, el marco legal, ¿verdad? Prácticamente el fortalecimiento de un marco legal enfocado en la piratería. Definitivamente tenemos que trabajar en poder hacer que el marco legal enfocado en piratería pueda avanzar rápidamente. Después la comisión de piratería multisectorial, prácticamente lo que estamos haciendo acá creo que es lo adecuado, poder discutir sobre este tema y avanzar en cuanto a estrategias. Obviamente, una ley de propiedad intelectual amplia que también incluye el tema de piratería. La tipificación de la práctica como delito. Es súper importante poder tipificar esta práctica como un delito. Hay una industria en la calle que definitivamente puede avanzar y el establecimiento de penas o multas. Después, la asociación para combatir el delito, asociarse, trabajar en conjunto todos, como lo estamos haciendo ahora, ¿verdad? Creo que es la manera adecuada. Educación y publicidad, concientización y campañas centralizadas. Y mitigar y capitalizar, obviamente, no vamos a eliminarla, pero sí podemos definitivamente poder mitigarla y capitalizar definitivamente todo de forma monetaria a los nuevos suscriptores y sobre todo el país en la forma contributiva. Así que este es mi aporte, les agradezco mucho. Muchas gracias a usted, don Julio, por su exposición. Y siempre en este marco del contexto nacional, escucharemos ahora al señor Juan Carlos Rodríguez Morún, director de Tecnología e Ingeniería de la empresa Telecable. Gracias, Mariano. Buenos días para todos. De verdad que un gusto poder participar en este foro. Un tema súper importante y también urgente de atender. Bueno, yo como bien lo menciona, yo trabajo acá en Telecable, soy el director de tecnología y acá tenemos ya 17 años de estar en el mercado. De hecho que este mes estamos cumpliendo años, 17 años, y les voy a compartir desde el punto de vista de un cable operador o una empresa que distribuye contenido, ¿verdad? ¿Qué es lo que hemos visto? ¿Cuál ha sido nuestra experiencia en todos estos años? Cuando nosotros iniciamos, y me parece que la exposición que hace Julio es bastante completa en todo el tema y da una perspectiva bien clara de toda la problemática, ¿verdad? Del tema de piratería y una explicación muy clara. Nosotros igual arrancamos allá cuando iniciamos este proyecto Telecable. Me atrevería a decir que la primera semana que nosotros empezamos a distribuir televisión, empezamos a vivir la piratería. O sea, empezamos a tener clientes ilegales que se nos conectaban en aquellos momentos de un tap, llegaban, se colgaban de un tap y llevaban la televisión a la casa. Y esta piratería pues ha ido evolucionando en todos estos años, ¿verdad? O sea, se ha ido cambiando. Luego pasamos a una televisión digital un poco más controlada, que se encriptaban las señales, etcétera, pero igual siempre existen formas, y en la actualidad todavía se ven, gente que te vende servicios ilegales. Por ejemplo, en Facebook se promocionan con cajas que están abiertas, etcétera, etcétera. Y vamos pasando por una serie de circunstancias y de nuevas tecnologías y de nuevas formas de piratear.
Efectivamente hay tres, o siempre lo hemos pensado así, que existen, digamos, tres jugadores que se ven afectados. Uno, el gobierno como tal, por el tema de la pérdida de ingresos, ¿verdad? De impuestos y demás, porque obviamente estos sistemas, estas plataformas, pues no contribuyen. Luego, uno más, y me parece que es el actor más importante que se ve perjudicado, es el dueño del contenido. Las producciones que se hacen, etcétera, ¿verdad? Que también tiene un impacto enorme para ellos. Y un tercer jugador, aquí entramos nosotros, los que también hacemos de esta industria un negocio. Durante todos esos tiempos, y desde que arrancamos, y lo que hemos visto, digamos, en esta evolución, hemos sentido tal vez poco interés en abordar el tema de estos diferentes actores. Por ejemplo, cuando la piratería era, en eso que les comentaba, que era un robo, digámoslo así, de la televisión análoga, pues ahí las empresas como la nuestra crearon departamentos enteros de auditoría, etcétera, para poderla combatir, pero no era suficiente. Nunca hubo como un aporte, digamos, decidido, por ejemplo, de la gente, de los dueños de contenido, que también pudieran aportar económicamente para crear oficinas, etcétera, que pudiéramos atacar esto. Luego, esta piratería se transforma un poco más al tema de streaming, pero un streaming orientado al VOD, y no sé si se recuerdan cuando empiezan muchos cientos de páginas donde uno podía acceder a diferentes películas, series, etcétera, tipo VOD, contenidos muy focalizados, y ahí obviamente también era una piratería que de alguna forma afecta a toda la industria igual, pero no hay como unas acciones contundentes. Sin embargo, hoy en día, en la actualidad, en lo que estamos viviendo, ya es una piratería un poco más sofisticada, en la cual obviamente estamos hablando de temas de televisión lineal, incluso de contenidos locales, etcétera, en donde el impacto puede ser un impacto tan contundente que podría traerse abajo, si esto no se para y si no se trabaja en conjunto, podría traerse abajo la industria de la televisión paga, o sea, incluso los mismos productores de películas y contenidos, ¿verdad? Podrían verse muy afectados. ¿Qué es lo que nosotros hemos visto, digamos, desde el punto de vista de lo que podemos hacer como industria para poder mitigar esto? Siempre tomamos en consideración, o por lo menos como ejemplo, lo que ha hecho la industria del audiovisual, específicamente en los temas de música. Ellos me parece que han hecho una muy buena labor, están muy bien organizados, por lo menos acá a nivel país, están muy bien organizados y han podido lograr cosas como, por ejemplo, que la señora que está en un establecimiento donde corta el cabello y si pone música que aporte, ¿verdad? Como un tema de pago por el derecho de escuchar música, ¿verdad? Los restaurantes, incluso nosotros mismos, cosas que uno podría decir, pero qué complicada y cómo llegaron a poder hacer eso, ¿verdad? Decir que si nosotros utilizamos o ponemos películas, ¿verdad? Que se supone que todas estas películas han pagado todos los derechos, etcétera, etcétera, pero los fonogramas que están dentro de estas películas, que son música al final, hay que pagar por esos derechos, ¿verdad? En esa cadena de ingresos que reciben los artistas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se ha logrado esto? Bueno, porque hay oficinas especializadas en este país y también en los países de la región, donde estos actores que les mencionaba, estos tres actores, ponen recursos para que nosotros, ¿verdad?, podamos determinar claramente, y pasa por un tema no necesariamente que nosotros lo podamos hacer en forma, digamos, unilateral, porque, bueno, ahí podemos empezar a manejar algunos derechos, por ejemplo, de neutralidad de red y todos los demás, por ejemplo, pensando en bloquear algunos sitios, pero una oficina bien articulada, con buenos procesos, que pueda trabajar detrás de todo este ecosistema pirata, ¿verdad? En donde pueda incluso hablar con los jueces, montar los casos, ir directamente donde un juez con toda la información necesaria para que y porque así lo hacen, pueda emitir una orden y decir, mire, estos sitios deben de bajarlos porque están haciendo una actividad ilícita en el país, ¿verdad? Y entonces ahí podríamos empezar como industria a, entre comillas, obedecer o más bien acatar las disposiciones judiciales
que podrían empezar a mitigar esta problemática. Si esto lo hiciéramos como industria y nos podemos unir los programadores, dueños de contenido, las empresas cableoperadores, telcos, etcétera, y también algunos programadores o productores locales de contenido, como mencionaba Julio ahora, por ejemplo, Tigo Sport. Si hay una unión donde se ponen recursos, se pueda tener oficinas que únicamente las 24 horas del día respiren y vivan este tipo de problemática y donde puedan ir montando estos casos, ¿verdad? Para que se emitan las órdenes judiciales para poder cerrar estos sitios. Yo esperaría que en un corto plazo se pudiera mitigar todo este tema de piratería. Me parece que son herramientas que se podrían tratar. Creo que si lo trabajamos de forma independiente no lo logramos, ¿verdad? Hay que articular estas oficinas con gente técnica, porque es una combinación de aspecto técnico con aspecto legal, porque yo me atrevería a decir que la parte técnica, trabajo en el tema técnico, tenemos clarísimo lo que tenemos que hacer para traernos abajo todos estos sitios ilegales que hoy día están por cientos o por miles, ¿verdad? Para que no se pueda, digamos, seguir creciendo esta problemática. Es más o menos un poco, digamos, la intervención mía, porque ya vi que Mariano está ahí un poquito impaciente. Y con todo gusto, si tienen preguntas, más adelante podemos contestarlas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Juan Carlos, por su exposición. Y ahora que tenemos un contexto de lo que ocurre en el país, vamos a conocer la dimensión del impacto de esta problemática en América Latina. Agradecemos a la señora Laura Botero, directora regional para los países andinos de ASIEP, la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones, por su participación. Adelante, doña Laura. Muchas gracias, Mariano. Buenos días a todos. Muchas gracias a Infocom por esta invitación. Como mencionaba Mariano, les voy a hablar un poquito desde la perspectiva a nivel de Latinoamérica. Sí, gracias. No pude compartir la pantalla, entonces te agradezco que la hayas compartido, Mariano. Yo creo que la podemos poner en modo presentación. Listo. Nosotros llevamos a cabo desde ASIET un estudio en América Latina, en algunos países de América Latina, para revisar cuál es en efecto el impacto y, por decirlo así, como la cantidad de sitios ilegales que encontramos en efecto o que hay disponibles en línea. Como lo mencionaban pues las personas que me anteceden en este webinar, la piratería supone importantes riesgos para la seguridad en línea de los usuarios y menoscaba la calidad de los servicios recibidos, frena el consumo y frenar el consumo ilegal representa además una oportunidad de crecimiento para la industria creativa local, para la generación de nuevos puestos de trabajo y para evitar pérdida de recursos fiscales. El crecimiento potencial de usuarios y la disponibilidad de la piratería en América Latina hacen que la región sea un foco de atención en relación con los problemas de protección de contenido. Y los resultados de esta investigación que les voy a comentar indican que el contenido ilegal se puede encontrar fácilmente en Internet. Las búsquedas genéricas de palabras o de frases como ver películas gratis en redes sociales y en motores de búsqueda son una importante puerta de entrada a la piratería. El reporte que les voy a presentar analiza 10 países desde noviembre de 2019 hasta marzo de 2020. Revisa Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Para observar la disponibilidad de audiencia a la piratería de contenidos audiovisuales online y el impacto económico en el mercado audiovisual formal de esta distribución ilegal. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Entonces, como panorama de la investigación, tenemos que el contenido pirata prospera en la diversidad y disponibilidad de diferentes ofertas y canales en línea, como bien lo mostraba Julio de Tigo, pues la cantidad de contenido que pueden ofrecer estas plataformas es muchísimo mayor a la que pueden ofrecer los operadores tradicionales, principalmente porque también, como lo comentaban,
no genera ningún costo para ellos, sino que únicamente pues se están hurtando el contenido, por decirlo de alguna forma. Entonces encontramos en este estudio que 1.400 dominios ilegales relevantes versus 95 sitios de servicios legales. Eso pues si lo analiza uno es una cantidad de sitios ilegales versus la legalidad del contenido. Las tácticas de los sitios piratas para mantener su relevancia son pues que estos dominios ilegales tienen un mejor rendimiento en SEO. De los 20 dominios ilegales más visitados, 14 millones de visitas por búsqueda orgánica desde el mes de septiembre de 2019 hasta febrero del 2020, estuvieron en el top 20 de dominios con mejor rendimiento en SEO. Para los que no conocen qué es SEO, me atrevo a dar una explicación muy breve. Es básicamente cuando uno busca en alguna plataforma, en Google, por ejemplo, ver películas o video on demand o cualquiera de estas palabras, cuáles son las primeras páginas que salen. Entonces, por lo general, el trabajo de indexar esas palabras relacionadas al contenido es algo que genera que estas plataformas estén por encima, y también como de pronto son las más utilizadas o más cliqueadas, por decirlo así, pues también permanecen en estas primeras páginas, incluso primeros sitios web. Y dos de los sitios más relevantes de piratería cambiaron en 2019 de URL. Esto es muy importante porque lastimosamente cuando se hace el trabajo de encontrar una URL que es ilegal y se hace todo el trámite legal para darle baja, pues realmente lo único que tiene que hacer el operador pirata es cambiar de URL y así de sencillo migra la información y puede continuar prestando este servicio ilegal. Por lo tanto, vemos que es muy difícil combatir este fenómeno por esta razón. Podemos seguir a la siguiente. Entonces, el ecosistema de la piratería, existen diferentes canales de acceso a contenidos ilegales. Tenemos que hay sitios de transmisión en streaming, hay sitios torrent o de descarga, hay sitios de contenido en vivo también, sitios de IPTV y otros que se llaman Internet Key Sharing, que son unas técnicas de fraude que permiten ver y compartir señales encriptadas sin pagar la suscripción. Entonces también vemos que hay muchas formas de acceder a este contenido ilegal, también lo que obviamente dificulta la persecución, digamos, del ilícito. La siguiente, por favor. Bueno, vamos a hablar de las fuentes principales en donde se encuentran estos sitios ilegales. Entonces, el estudio revisó los motores de búsqueda, los marketplaces, las redes sociales y las aplicaciones. Entonces, a nivel general de Latinoamérica, encontramos que el 35% de los URLs analizados a partir de la búsqueda de tópicos relacionados con contenido audiovisual en línea conducen hacia servicios o contenidos ilegales. Lo mismo ocurre para el 33% de las redes sociales, 26% de los marketplaces y 20% de los app stores. Entonces, aquí también vemos cómo, además de que existen diferentes formas o canales de acceder a la piratería, también los buscadores, los marketplaces y las redes sociales son lugares que, si bien en algunos casos y en la mayoría de los casos intentan combatir el ilícito, de todas maneras es algo en donde se puede encontrar estos sitios ilícitos, y pues además en unos porcentajes bastante altos para considerar que es algo ilegal. La siguiente, por favor. Ya específicamente de motores de búsqueda, voy a tratar de no detenerme tanto porque sé que el tiempo es corto. Vemos que en promedio 3 de los primeros 10 resultados estaban relacionados con contenido ilegal en el 98% de las palabras claves investigadas. ¿Esto qué quiere decir? Que las palabras que se usaron, como yo les explicaba, por ejemplo, video on demand, o ver películas, o ver series por internet, cualquiera de estas palabras arrojan los resultados. Y 3 de los 10 resultados
que estaban en las páginas, 3 de los primeros resultados son de páginas pues ilegales. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que el usuario, al digamos que tener sobre su dispositivo los 3 primeros resultados como ilegales, pues es muy difícil que se vaya a ir después a buscar un contenido legal, máxime cuando muchos de estos sitios ilegales dan la percepción de legalidad. Algunos sitios incluso cobran, otros sitios aparecen incluso plataformas legales dentro de su contenido. Entonces, pues es muy difícil combatir que el usuario o intentar que el usuario acceda pues a una plataforma ilegal cuando los primeros 3 de los 10 resultados están relacionados con sitios ilegales. La siguiente, por favor. Para en redes sociales, vemos que también son un suelo fértil para la piratería. Entonces, como les comentaba, si busco ver películas gratis o IPTV, aparecen entre los 10 primeros resultados, publicaciones y grupos que enseñan cómo consumir piratería. Esto es aún peor, porque pues obviamente además se le está explicando al usuario, se le está educando para que tenga la posibilidad de ver piratería y al tener como esta explicación por sus pares, pues obviamente el usuario le da un poco de menos relevancia al hecho de que está cometiendo un ilícito al acceder a estos sitios. Obviamente sin mencionar que estos sitios ilegales pues adicionalmente roban información de los usuarios, en algunos casos pues permiten implantar softwares o malwares que puedan, digamos que dañar sus computadoras, robar información, etc. Y en los marketplaces, los mercados tuvieron primeras páginas menos contaminadas que otros entornos, principalmente debido a la amplia variedad de hardware y software relacionado con el tema de IPTV y TV Box. En promedio, 3 de los primeros 10 resultados estaban relacionados con contenido ilegal en el 51% total de las palabras claves investigadas. Y por último, en el App Store, digamos que esta es la que tiene menor cantidad de acceso a la piratería ilegal, como se puede ver en la gráfica, pero de todas maneras sigue siendo pues un 20% algo bastante amplio. Siguiente, por favor. Y ahora vamos a hablar un poco sobre la audiencia de la piratería de contenidos. Entonces, la piratería es un fenómeno transnacional en América Latina, más influenciado por el idioma que por la especificidad de cada país. En el caso de los países de habla hispana, dentro de la muestra, el 74% de los 100 sitios ilegales más relevantes repetían en esas latitudes. Es decir, esto no es un delito que esté circunscrito únicamente a Colombia, a Perú, a Ecuador, a Costa Rica, sino que por el contrario, un operador ilegal que esté basado en Colombia, pues va a tener la posibilidad de impactar audiencia en Ecuador, en Perú, en Costa Rica. Por lo tanto, como bien lo decían, pues esto es un delito que se tiene que combatir no únicamente por una entidad del Estado, sino la totalidad de las entidades del Estado que puedan estar vinculadas, pero también además a nivel regional, porque pues de nada sirve lograr atacar un operador ilegal únicamente en Costa Rica cuando en minutos puede pasar, digamos, puede continuar ofreciendo sus contenidos en los demás países sin ningún problema, pues obviamente por el tema de la tecnología. Vemos que 7.800 millones de visitas online ilegales en el 2019 y los principales 100 dominios ilegales representan el 70% de las vistas totales. Los 100 principales sitios de contenido ilegal analizados suponen 5.500 millones de visitas a nivel regional, por parte de 322 millones de visitas únicas por mes, cada uno de los cuales tiene un promedio de 4 visitas a sitios ilegales.
Entonces ahí vemos las distintas categorías de los 100 principales sitios de piratería, los live, los torrent, el streaming y la distribución de visitas de los 100 principales sitios de piratería. Entonces, como pueden ver, pues son cifras bastante altas y bastante delicadas. La siguiente, por favor. Si ya lo vemos por país, vemos que en Brasil, de los principales 100 sitios, 79% eran ilegales. Entonces, es decir, que hay un 34% más de visitas ilegales en Brasil, un 104% más de visitas ilegales en México, 53% en Argentina, 100% en Colombia, 92% en Chile, 88% en Perú y 275% en Venezuela. Entonces, los porcentajes de visitas a sitios ilegales versus legales son diametralmente más altas, y pues obviamente esto vamos a ver más adelante cómo impacta de manera económica tanto a los operadores como al Estado. Entonces, en los escenarios económicos, se hizo el análisis en el estudio de qué sucedería si un porcentaje de la audiencia de piratería consumiese servicios legales. Digamos que uno no lo puede trasladar a la totalidad de los sitios ilegales consumirían sitios legales, pues porque también sabemos que hay otras opciones de acceder al contenido y no podemos pues dar por hecho que la totalidad de los sitios o personas que visitan sitios ilegales contratarían los servicios de los legales. Pero de todas maneras, para hacer una evaluación que tenga un poco de sentido al respecto, se evaluó la pérdida que supone la piratería online de contenidos audiovisuales en América Latina y se crearon dos escenarios distintos, considerando los datos sobre usuarios que usarían de manera exclusiva. Y el primer escenario considera que solo el 2% de visitantes únicos de la audiencia de piratería representan un mercado potencial para los servicios oficiales. Y el segundo escenario se calcula en base al 15%, a que el 15% de usuarios de piratería pasase al mercado legal. Y los resultados que arroja esto es que los servicios legales en América Latina tienen un potencial de pérdida de ingresos por esta situación de entre 733 millones y 5.200 millones de dólares, tomando en consideración los 1.091 principales dominios relacionados con la piratería de transmisión, torrents y contenido en vivo. Entonces, pues es una pérdida para el mercado bastante alarmante, y por lo tanto es importante que las autoridades conozcan de esto para entender el impacto, porque esto no es únicamente, digamos, una plata adicional que ganarían los operadores, sino también, pues esto representa impuestos para el Estado, pago también para las personas que hacen parte de toda la cadena de la industria, y entonces vemos cómo la totalidad del mercado y de la cadena de valor se afecta. La siguiente, por favor. Y ahora miramos los escenarios económicos en ganancias ilegales. ¿Cuánta es la ganancia de los sitios ilegales en base a sus ingresos por publicidad? Considerando los totales y los promedios de visitantes únicos mensuales en el panorama de sitios ilegales, menos las tasas de rebote y promedio de clics necesarios para lograr la reproducción de los contenidos, se estiman dos montos totales de ganancias de los dominios de contenido ilegal en la base de estimaciones negros por clic. Entonces vemos que los dominios con contenido ilegal en países de América Latina tuvieron una ganancia potencial anual entre 675 millones de dólares y 2.000 millones de dólares. Nuevamente, pues esto, al igual que la cifra anterior, es bastante alarmante, y pues esperemos que sea una cifra que logre llamar la atención de las autoridades que deben propender por la mitigación de este delito. Siguiente, por favor. Entonces vemos que en resumen se pierden, la pérdida del mercado legal es de
733 millones a 5.200 millones de dólares y la ganancia del negocio ilícito es de 675 millones a 2.000 millones de dólares. Siguiente. Bueno, entonces lo importante aquí también es pensar cuáles son las buenas prácticas en el mercado para eliminación o mitigación de este delito. Como bien lo decía Julio Tico, pues es imposible combatir en su totalidad el delito, digamos que erradicarlo en su totalidad, pues porque obviamente esto es un delito que avanza también con el avance tecnológico. Entonces, si bien antes la piratería pues sucedía de una forma distinta, ahora pues con los sitios ilegales pues es muchísimo más fácil para los operadores ilegales continuar con el delito, migrar hacia otras URLs, encontrar formas distintas de ofrecer sus servicios, y más aún cuando el usuario pues tampoco está, digamos que, alarmado o ha entrado en conciencia de pronto de la gravedad que implica consumir estos contenidos ilegales. La siguiente, por favor. Entonces tenemos en Brasil una buena práctica, y es que la CEOPI coordinó una operación a nivel nacional para la lucha contra los delitos de la piratería, y logró llevar a cabo 30 órdenes de registro de incautación. Se bloquearon o suspendieron más de 210 sitios y 100 aplicaciones dedicadas a la ilegalidad del contenido. Se desindexó contenido en los motores de búsqueda y se eliminaron perfiles y páginas en redes sociales. Y otros 11 sitios cooperaron mediante la suspensión de sus actividades independientemente de la determinación legal. También más adelante vemos cómo en Ecuador la CENADI emitió órdenes de bloqueo de IP preventivas, lo que marcó un hito en la defensa de los derechos de propiedad intelectual de Ecuador y en América Latina, en respuesta a estas denuncias administrativas iniciadas por DirecTV y la Liga de Fútbol Profesional. Se llevó a cabo la inspección de una propiedad que comercializaba equipos que permitían el acceso a señales de TV sin autorización. El SENADI tomó medidas para evitar la transmisión de las señales de televisión no autorizadas que usaran tecnología IPTV ofrecidas mediante las plataformas Megaplay y Like TV, y se ordenó la suspensión de la URL y bloqueo de otras 5 direcciones IP, debido a que el presunto culpable continuó brindando acceso a portales no autorizados utilizando dominios y direcciones IP distintas a las que se habían bloqueado. Para la implementación de estas medidas preventivas, la CENADI trabajó junto con los proveedores de servicio de Internet del país, lo cual pues obviamente favoreció el fortalecimiento del sistema de protección. Como lo mencionábamos ahora, pues es súper importante que todas las entidades públicas y también los operadores privados estén coordinados y estén dispuestos a llevar a cabo pues este tipo de acciones, porque pues no lo puede hacer solo el operador, no lo puede hacer únicamente las autoridades de defensa o policiales. Por lo tanto, es importante como que se lleven este mensaje en esta presentación. También tenemos la siguiente, por favor. Tenemos una buena práctica en Perú, en donde el Indecopi emitió una primera orden de suspensión dirigida a un importante servicio pirata que funcionaba bajo el nombre de dominio Fox Música. Luego, en 2018, fue testigo de la implementación de su primera resolución de bloqueo de sitios en un caso administrativo representado ante Indecopi. La resolución estaba dirigida a Roja Directa, un sitio dedicado a la transmisión ilegal de partidos de fútbol. Al día de hoy ya se han presentado otros 19 casos y obviamente pues Indecopi sigue y mantiene el interés por frenar y por mitigar este tipo de actividades ilegales. Estas, digamos que es algo que funcionó en Perú, y digamos que si bien vemos que hay varios países que cuentan con estas prácticas, lo que también tenemos que tener en cuenta es que pues es un delito muy difícil de frenar, pero que de todas maneras cualquier
ayuda, cualquier acción que llevemos a cabo en conjunto, pues va a ser importante para frenar un poco y para mitigar el ilícito y para, de todas maneras, mandar también un mensaje a la sociedad y al consumidor de que es algo, pues no, que no es algo adecuado para hacer tampoco. La siguiente, por favor. Y por último, esto es de la Unión Europea. La policía europea irrumpió en varias ubicaciones mientras la policía de Bulgaria, Italia, Francia, Alemania, Grecia y los Países Bajos llevaban a cabo redadas coordinadas para la Agencia de Cooperación, Ración Judicial de la Unión Europea, desmantelando lo que se dijo que fue la red de transmisión de TV pirata más grande del mundo, con 5 millones de clientes solamente en Italia. Entonces esto también es un golpe muy duro para este tipo de proveedores, pero como vemos nuevamente, pues es un ejercicio no solamente dentro de las entidades del país, sino también pues obviamente a nivel de los países de la región. Y ya para concluir, creo que me extendí un poco. Este informe destaca la importancia de enfocar las investigaciones e identificar las estructuras primarias de una red de distribución ilegal. También resulta fundamental que se continúe profundizando los esfuerzos coordinados en combatir el consumo de contenido ilegal y se sugiere, como les decía, un esfuerzo multidisciplinario de carácter transversal para este combate y la formación de capacidades digitales para elevar la conciencia entre los ciudadanos y sobre los peligros que tienen y a los que se exponen por consumir este tipo de contenido pirata. Muchas gracias a todos, quedo atenta si tienen alguna pregunta y obviamente les puedo enviar, puedo distribuir el estudio porque pues ya tiene información muchísimo más detallada si quieren entrar en detalle sobre, pues, sobre lo que encontramos en él. También lo pueden usar ustedes para mostrarlo a las distintas autoridades, porque realmente resultó bastante bueno y bastante revelador de las cifras que encontramos ahí. Muchísimas gracias, señora Laura, por tan amplia exposición y por datos tan interesantes. Y a continuación nos acompaña don Francisco Escutia, director ejecutivo de Latin America Anti-Piracy and Intellectual Property Consulting, la PIP. Adelante, don Francisco. Muchas gracias, Mariano, y gracias a Infocom por la organización y por esta invitación que a mí en lo personal me emociona mucho participar siempre de estos foros. Estaba viendo la lista de personas que están y detecto algunos amigos ya de algunos años en esta industria y bueno, ponía mucha atención en tanto lo que decía tanto Julio como Juan Carlos, mismo ahorita Paola, y yo llevo ya algunos años trabajando estos temas de combate a la piratería. He tenido la fortuna de desarrollar algunos programas antipiratería para esta industria audiovisual, tanto de programadores y de operadores y programadores. Y de alguna forma, pues yo he trabajado muy de la mano con las autoridades. Yo trabajé en México en la Autoridad de Derechos de Autor y por suerte he tenido he tenido la fortuna de seguir trabajando con muchas de las autoridades de la región. He escuchado con mucha atención lo que han referido mis compañeros de panel, por decirlo de alguna forma, o de exposición. Y no sé si ustedes lo detectan, pero yo encuentro muchas similitudes a lo que ellos refieren, ¿no? Tenemos un problema, se llama piratería y se está perdiendo mucho la industria y está perdiendo mucho el país. Esos son como los puntos que yo destacaría para esta conversación. Y me gustaría arrancar con algo que es bien importante. Nosotros referimos a esta modalidad, lo referimos como piratería, como una forma de describir. Cuando decimos piratería ya entendemos nosotros que se trata de algo ilícito, pero hay que ponerle las palabras correctas al tema que estamos tratando el día de hoy, ¿no? Esto es una piratería, así lo ponemos de una manera informal, pero esto en realidad a la hora de llevarlo al tema legal, nosotros las autoridades o los delitos se llama robo, retransmisión ilegal, fraude,
y hay que llamarlo como se llama. Esto es un robo, ¿no? Yo escuchaba lo que decía Julio sobre todo lo que va relacionado, que es una competencia desleal, y sin duda, por ejemplo, si yo lo pongo con una visión desde afuera, en este foro tenemos a personas de Tigo y a Telecable. Ellos son competencia, ellos son competidores, ellos generan sus propias campañas para poder atraer a más consumidores, y etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando se trata de este tema de retransmisión ilegal o de piratería o de este robo, ellos se ponen en el mismo nivel. Dicen, bueno, tenemos un problema, los dos estamos perdiendo. Y efectivamente, la competencia es una competencia desleal. Y retomando algo que también decía Julio, que pues este tema de piratería pues ha ido evolucionando con los años. Antes era una piratería donde retransmitían o los famosos colgados, o el famoso operador en una región lejana, que montó su propia cabecera y empezó a retransmitir señales de manera ilegal. Era una competencia, digamos, desleal, sí, pero face to face, ¿no? O sea, cara a cara. En estos temas de ahora de streaming, de aplicaciones, páginas web, en realidad, tanto como Tigo, como Telecom, pues no saben con quién están compitiendo. O sea, saben que existe Francisco.tv o que existe Francisco Sports, pero en realidad no saben quién soy, no saben quién es el pirata, no tiene una cara y están compitiendo con alguien que sin lugar a duda no paga impuestos, tiene precios inferiores cuando cobra o se mantiene de publicidad y no retransmite 100 canales, pueden retransmitir hasta 1000 canales, ¿no? Entonces ahí es cuando empieza realmente la problemática. A mí, los números que refería Paola de 5.7 millones de usuarios por página, que es la estimación del tráfico por página ilegal, y yo trato de aterrizarlo, veo estos números y me parecen, o 410 páginas que refería a Julio, y seguramente la información que tiene la gente de la Liga Tech pues será más impactante aún. Pero yo lo quiero aterrizar a lo nuestro, a los que están en Costa Rica, yo soy mexicano, los que están en México. Hay un dato que es muy interesante, o una situación que está pasando, que es interesante desde el punto de vista analítico, pero que es una tragedia a nivel industria. Y solamente en Ecuador, creo que en los últimos 2 años, se han perdido más de 300,000 usuarios legales a los sistemas de televisión por suscripción, de televisión de paga. Y existe otro tanto de las plataformas legales como los Netflix, los Disney y todas estas plataformas legales que seguramente han de estar sufriendo alguna de las pérdidas. Pero yo hablo de lo que a mí me consta, que solamente en Ecuador en los últimos 2 años se perdieron 300,000 abonados. Los que están aquí, que trabajan en esta industria, pues saben que eso es un problema. 300,000 abonados en Ecuador, desconozco cuántos son el número de abonados legales, pero sí sé que representa un porcentaje importantísimo en el país. Y esto se debe, entre muchos factores, a todo lo que tiene que ver con la piratería online de las aplicaciones, las páginas y todo esto. Eso es un dato muy alarmante porque no solamente es que pierde la industria abonados, sino que las empresas locales que ofrecen servicios legales, que pagan impuestos, pues no solamente es que recibieron esa cancelación, sino que lo que aportan al Estado por ofrecer ese servicio como parte de su permiso de concesión para operar como operador de manera local, pues se ve mermado. Entonces dejan de pagar ese impuesto, y ese impuesto, pues a lo mejor el Estado lo tenía disponible para construir un hospital, una carretera, o comprar nuevas computadoras a los fiscales o a la oficina de marcas, y todo eso ya no va a poder realizarse. ¿Por qué? Porque ya no existe ese dinero se desapareció de la forma legal. Ese dinero está en manos de los que están operando todas estas páginas o los que están atrás de los piratas. Entonces, yo no me quiero imaginar cuánto es 5.7 millones de tráfico mensual en una página.
Yo solo sé que a lo mejor en América Latina, y seguramente ustedes tendrán los operadores, los que son expertos en esta área, no sé cuánto eso representa en usuarios, cuántos usuarios existen de televisión de paga a nivel latinoamericano. 100, 200 millones, no, desconozco la cantidad, pero ya 5.7 por una página y hablan que existen 410 páginas o que existen 1.500 páginas o 150.000 páginas, pues yo creo que esos son números que impactan. No quiero tomar mucho tiempo para no quitarle el tiempo a la gente de la liga, pero no todo esto es una batalla perdida. Yo escuchaba con mucha atención lo que decía Paola y cuando hablaba de la operación 404 de Brasil, de las acciones que se hicieron en Ecuador, las acciones que se hicieron en el Perú. Yo tengo la fortuna de que de alguna forma participé en el origen de esas acciones que se lograron. Estas acciones salieron de mesas de trabajo, de los escritores, de todos los que participamos en ello. ¿Por qué? ¿Por qué refiero esto? Porque es importante que solamente podemos combatir esta piratería de acuerdo poniéndonos de acuerdo, así como tenemos a Tigo y tenemos a Telecable sentados, que son competidores, lo mismo se sientan los canales, se sientan los HBO, se sientan los Turner, se sientan los Discovery, se sientan todas estas personas que compiten entre ellos, pero están de acuerdo que tienen un problema. Al final del día, todos tienen un mismo problema, y el problema se llama piratería. Nos están robando, y esa es la realidad. Esto es un robo. Entonces, cuando escucho estas acciones que refirió, pues la verdad, y le escribía yo a uno de los organizadores, que esto lo veo, cuando lo estaba explicando Paola, lo veo como con mucho orgullo, porque salió gracias al fruto de tener estas reuniones de trabajo, de poder compartir mesas de trabajo con la gente, con los principales afectados, que es autoridades, programadores, operadores y por supuesto las plataformas. Estas acciones se lograron en una discusión donde se pusieron de acuerdo cuál es el problema, cuáles son las limitaciones en recursos humanos, en recursos materiales, recursos económicos, se pusieron de acuerdo y a partir de ahí se empezó a construir. La operación 404, digamos que es la conclusión de alguna acción que se hizo, pero antes se hizo todo un trabajo. Las acciones de Ecuador, yo siempre refiero a Ecuador como que fue un lindo caso de éxito. Cuando nos reunimos con ellos fueron en el 2007, donde se sentaron los operadores y los programadores, se pusieron de acuerdo y dijeron, bueno, iniciamos algunas acciones, ¿no? Entonces, todo esto es viable. Hay casos representativos a nivel internacional. En el caso de México, en algún momento había una plataforma que se iba a lanzar el Netflix de los deportes. Eso era lo que anunciaban. Por suerte, tanto autoridades como la industria se pusieron de acuerdo e iniciaron acciones de manera contundente e inmediata antes de que saliera esa plataforma. Hay que decir que esta industria audiovisual antes era por territorios, ¿no? Los territorios, el feed para Costa Rica, el feed de HBO de Brasil, el de México, el de Puerto Rico. Ya esta industria ya está transformándose y ya se está volviendo, ya no existen las fronteras. Pero al igual forma que ya no existen las fronteras en esta industria audiovisual, o se están disminuyendo esas fronteras, en propiedad intelectual no existen fronteras. La propiedad intelectual es global y está protegida y prácticamente son los mismos lineamientos. Y la piratería audiovisual en materia online, aplicaciones, páginas web, servicios IPTV, cajitas y todo esto, son problemática que es una problemática que ya no tiene frontera. Lo mismo te puede piratear. Tú puedes estar accediendo a todas las páginas que están que se ven en China, que se ven en Rusia, que se ven en México, en Guatemala. Al final, todos podemos acceder a esas páginas. No tiene frontera, pero el delito, aunque el pirata esté fuera de nuestro país, el delito se está cometiendo en nuestro país.
Aunque el pirata esté en Croacia, el delito se está cometiendo en Costa Rica. Entonces hay que trabajar sobre eso. Eso es como que me parece, y porque es un tema muy difícil, y yo aquí creo que la presentación de la liga, ya con esto termino, una de las piraterías más complicadas que existen ahora en el combate a la piratería online es la piratería en deportes. Los deportes se siguen consumiendo en vivo, los deportes es lo que ya nadie puede ver un partido de fútbol grabado porque prácticamente no sabe igual. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Los titulares de derechos tienen 2 horas para poder combatir esa piratería, solo 2 horas, y lo tienen que hacer en el tiempo, porque si van a terminar lo de combatir en el minuto 46 del segundo tiempo, pues ya no hay nada que hacer, ya pasó todo, ya tuvieron todas las pérdidas millonarias, etcétera. Entonces, básicamente eso. Gracias por la invitación, y si yo tuviera que dar alguna sugerencia sería: trabajo en conjunto es lo único que va a poder ayudar a mitigar este problema. Autoridades, gobierno, industria, operadores, programadores, titulares de derechos en deportes, todos tienen que trabajar en conjunto, porque esa será solamente la única forma de empezar a mitigar esto. Y muchas gracias por la escucha, y estoy totalmente a sus órdenes. Muchas gracias a usted, don Francisco, por sus aportes. Y como mencionaba, uno de los países que ha emprendido una férrea lucha contra la piratería de contenidos es España. Y le doy la palabra al señor Guillermo Rodríguez, director de operaciones antipiratería de la Liga Tech, que es la filial tecnológica del ente de la máxima competición del fútbol español. Don Guillermo, adelante. Hola, buen día a todos. Estoy poniendo mi cámara y voy a compartir la pantalla. Lo primero de todo, muchísimas gracias, Mariano, y también agradecer a Infocom que nos hayan permitido tener la posibilidad de participar en este evento. Es un placer para nosotros poder compartir qué es lo que estamos haciendo en materia de lucha contra la piratería y cómo nosotros teníamos una gran problemática, un gran problema para luchar contra esta lacra que afecta a todos los estamentos de la sociedad. Y como bien comentaba el anterior ponente, don Francisco, lo que hay detrás de la piratería son verdaderas organizaciones criminales, verdaderos artistas del robo, que se dedican a vulnerar los activos por los cuales nosotros hemos invertido una gran cantidad de recursos. Entonces, si les parece bien, voy a compartir mi pantalla para que puedan ver una presentación que resume todas las acciones que nosotros llevamos a cabo desde la Liga Tech. Nosotros en la Liga hemos venido desarrollando una serie de soluciones tecnológicas enfocadas en generar valor hacia la industria del deporte y hacia la industria del entretenimiento. Y todo esto surgió en el año 2013, cuando nuestro presidente, el señor don Javier Tebas, comenzó a implementar una serie de medidas de control económico, de centralización de los derechos audiovisuales y, por supuesto, también de lucha contra la piratería. A partir de aquí hemos venido haciendo una serie de cambios, una serie de desarrollos hasta orientarnos en una entidad completamente centrada en el dato, y hemos creado recientemente una nueva entidad que se llama la Liga Tech, que se dedica a compartir, a comercializar con diferentes entidades del sector del deporte y del sector del entretenimiento estas soluciones tecnológicas que nosotros hemos venido desarrollando a lo largo de los últimos años. El ecosistema digital de la Liga Tech es diverso, pero tiene 3 grandes pilares: una parte enfocada en la gestión del fan, otra parte enfocada en la gestión de la competición y, por último, un pilar importantísimo, que es la parte de la gestión del contenido, donde se enmarcan nuestras soluciones de lucha contra la piratería. La lucha contra la piratería es un pilar estratégico dentro de la organización, es una de las áreas de mayor enfoque y donde ponemos una mayor cantidad de inversión en términos de recursos, ¿no? Empezamos a desarrollar estas soluciones en el año 2015, en el año en el que se empiezan a centralizar la comercialización de los derechos audiovisuales, tanto de primera como segunda división.
y empezamos también a establecer una serie de estándares de producción televisiva para crear un producto televisivo de altísimo valor, pero también de altísima demanda. Y es aquí donde comenzaron a surgir pues, también una gran cantidad de focos y de distribución de piratería a nivel global. Es un producto de altísimo valor, con altísima demanda, pero también con una altísima cantidad de piratas que intentan obtener este contenido de forma ilegal y distribuirlo, por supuesto, a través de la red, a través de diferentes canales. La piratería, como ustedes bien saben, es un problema global, es un problema que afecta a toda la sociedad en un conjunto, y tan solo por ponerlo en contexto, la piratería supone en Europa la pérdida de más de 60.000 millones de euros cada año, o la pérdida de más de 400.000 empleos por culpa de esta gran problemática. Entonces, en ese momento, en el año 2015, cuando fuimos a buscar qué soluciones había en el mercado para luchar contra este problema, nos dimos cuenta que necesitábamos crear algo que realmente satisfaciese nuestras necesidades, una solución que fuese un partner, alguien que viniese con nosotros de la mano, alguien que analizase cuál era el comportamiento de la piratería y actuase contra la raíz del problema y contra las grandes organizaciones que están detrás. Entonces, hicimos una gran cantidad de recursos para crear un gran laboratorio aquí en Madrid para luchar contra la piratería, y empezamos a desarrollar una serie de soluciones tecnológicas para hacer frente a este problema. ¿Qué es lo que nosotros hacemos y qué es lo que nosotros llevamos a cabo para luchar contra la piratería? Nosotros llevamos a cabo una acción mixta entre tecnología y un equipo de expertos en ciberseguridad que añaden una capa extra de valor. Nosotros trabajamos con 3 pasos, donde el primer paso que llevamos a cabo es la detección, que es un proceso automatizado 24 horas, 7 días a la semana, pero que está complementado por un equipo de expertos en ciberseguridad que se infiltran en grupos, que se infiltran en Telegram, que estudian nuevas plataformas que están siendo utilizadas para distribuir contenido ilegal, que entienden la idiosincrasia de cada localidad, de cada región y cómo se está comportando el contenido según las diferentes áreas geográficas, y que en base a eso pone todos los mecanismos para actuar contra la piratería. El segundo paso que llevamos a cabo es un paso de análisis para verificar que todas esas infracciones, todos esos enlaces sospechosos que nosotros hemos detectado son realmente infracciones y que debemos actuar contra ellos. Y por último entramos en el paso más importante, que es la eliminación, donde directamente requerimos y actuamos en búsqueda de la eliminación de ese contenido pirata a través de la red. Y la pregunta que normalmente aquí nos hacen, y también en línea con lo que comentaba antes don Francisco, la piratería es un problema que abarca diferentes tipos de plataformas, ¿no? Y siempre nos preguntan, bueno, ¿dónde estáis actuando? ¿En qué canales estáis vosotros luchando contra la piratería? Nosotros actuamos con una orientación 360. Esto quiere decir en cualquier lugar donde se esté comercializando, distribuyendo o promocionando la piratería. Esto abarca motores de búsqueda y websites, esto abarca aplicaciones móviles, tanto aplicaciones móviles que emiten el contenido como también aplicaciones móviles que sirven para reproducir, por ejemplo, contenido o archivos M3U, archivos de IPTV. Esto abarca también redes sociales, donde trabajamos con más de 70 redes sociales y donde además tiene una importancia grandísima la actuación en tiempo real. Y por último también actuamos en marketplaces, páginas de compra-venta donde muchas veces se vende tanto las cajitas, tanto el set-top box para poder llegar a tu domicilio y poder introducir ahí pues, un archivo M3U, o donde muchas veces viene ya precargado, o incluso también donde se comercializan cuentas directamente de plataformas, cuentas robadas, cuentas que directamente vulneran los sistemas de seguridad de las plataformas, y que la gente puede comercializar, puede comprar y acceder a estos entornos directamente sin pagar un importe de la suscripción al legítimo tenedor de los derechos y de la plataforma. Entonces, al final, lo que nosotros hemos desarrollado aquí en la Liga para proteger tanto nuestros activos como los activos de diferentes partners con los que trabajamos son 2 grandes orientaciones, 2 grandes servicios
que se enfocan en proteger tanto el contenido audiovisual, que puede ser en directo o puede ser bajo demanda, y puede ser tanto contenido deportivo como contenido de otro tipo de tenedores de derechos. Estamos protegiendo novelas, estamos protegiendo series, como también el tema de la protección de marca, que es la segunda orientación que nosotros estamos llevando, actuando contra la falsificación de productos físicos, contra vulneración de la marca en la red, contra perfiles falsos en redes sociales, contra estafas, contra páginas que incluso intenten comercializar de una forma fraudulenta, haciéndose pasar por la página oficial accesos o suscripciones a plataformas. Entonces, estas dos orientaciones son las que a nosotros nos permiten luchar contra la piratería, tanto de contenido audiovisual como de contenido marcario. ¿Cómo nosotros llevamos a cabo esto? Nosotros hemos realizado, como comentaba, una serie de inversiones para desplegar un gran laboratorio aquí en Madrid de lucha contra la piratería, donde desarrollamos toda la serie de tecnologías que son 100% propietarias y desarrolladas por nosotros, y además hemos recientemente abierto un nuevo laboratorio en México que lo que nos permite es dar cobertura a toda la región de las Américas, cubrir también un servicio de 24 horas, 7 días a la semana, pero además también incorporar ese know-how, ese expertise de expertos en ciberseguridad que están localmente en la región. Pueden realmente saber qué está pasando en sus entornos e incorporar ese conocimiento dentro de sus labores del día a día de lucha contra la piratería. Quizás ustedes han podido hablar o han podido escuchar en algunas ocasiones sobre Lumiere, sobre Marauder, sobre Blackhole. Son algunas de las herramientas que nosotros hemos desarrollado aquí en la Liga Tech para luchar contra la piratería, pero estas son solo algunas de las herramientas dentro del portfolio de soluciones que hemos venido desarrollando. Y es que hay algo muy peculiar dentro de nuestra estrategia de lucha contra la piratería, y es que estas herramientas se enfocan en actuar de una forma específica contra problemas y casuísticas de cada una de las plataformas que vamos a hacer frente en la lucha contra la piratería. Si, por ejemplo, estamos hablando de la lucha contra el IPTV, nosotros utilizamos nuestra herramienta Blackhole, que lo que nos permite es identificar a día de hoy y monitorizar más de 60 millones de canales que están dentro de nuestras plataformas, recopilar las evidencias, verificar qué plataformas están activas, cuáles no, directamente obtener toda la información técnica de estas plataformas y a partir de ahí poder iniciar todas las acciones de eliminación y de denuncia. Si por el contrario de lo que hablamos es de un website, de un dominio que está emitiendo uno de nuestros partidos en tiempo real, nosotros utilizamos nuestra herramienta Lumiere, que lo que nos permite es, por un lado, detectar esa infracción de contenido que se está dando en la web, pero también obtener todo el análisis de las estructuras que están detrás, dando respaldo a esa web que está emitiendo nuestro contenido en tiempo real, e incluso también en algunas ocasiones identificar el propietario que está detrás de esa website para poder iniciar todas las acciones a posteriori. Como decía, parte del éxito recae en hacer acciones específicas según el canal en donde estamos haciendo frente a la piratería. Si estamos hablando de IPTV, llevar a cabo una acción específica. Si estamos hablando de redes sociales, una acción específica en redes sociales, en dominios y en websites lo mismo, e incluso también en apps o en el caso de merchandising. Nuestra tecnología es importantísima, pero también es muy importante los acuerdos que al final conseguimos y llevamos a cabo con diferentes plataformas y diferentes compañías tecnológicas líderes en el mercado. Por un lado está el acuerdo que nosotros tenemos con Google en materia de colaboración contra la piratería, que es que la Liga no solo es una entidad certificada por el TCRP, certificación que lo que nos permite es desindexar contenido de Google directamente sin ningún tipo de límite y además de una forma directamente preautorizada, pero es que también nosotros hemos sido pioneros en este proceso de certificación, desarrollando conjuntamente de la mano con Google este procedimiento e incluso desarrollando una conectividad con Google para poder compartir toda la información y todas las denuncias. De la misma forma, también tenemos acuerdos con más de 70 redes sociales
para poder actuar en tiempo real contra cualquier infracción y contra cualquier evidencia que tengamos que esté realmente vulnerando nuestros activos o vulnerando los activos de nuestros representados. Y es que aquí hay algo muy importante que es muy relevante que todos conozcamos y todos entendamos. Cuando estamos hablando de contenido en tiempo real, nuestros partidos, por ejemplo, tienen 90 minutos. Después de esos 90 minutos, vamos a poder actuar contra highlights, vamos a poder actuar contra vídeos, pero el usuario ya ha visualizado nuestro contenido de una forma ilegal y es muy limitada la capacidad que nosotros tenemos de actuación una vez ya se ha visualizado el contenido. Por eso es muy importante que establezcamos tanto el marco legal como los acuerdos con las diferentes plataformas para actuar en cuestión de minutos, eliminando directamente cualquier tipo de infracción que se esté dando en la red. Recientemente también hemos lanzado una plataforma que lo que permite es a los diferentes partners con los que nosotros trabajamos visualizar qué está pasando con su contenido, visualizar qué infracciones hemos detectado, cómo estamos actuando contra ellas y también obtener, por supuesto, toda la información y todas las evidencias. Directamente con un usuario y una contraseña pueden entrar a través de la plataforma que nosotros les hemos habilitado y pueden realmente ver qué es lo que está pasando con su contenido en tiempo real y todas las acciones que nosotros llevamos a cabo. Porque esto también es muy importante para luego poder hacer una valoración del impacto que estaba teniendo la piratería dentro de la organización, por un lado, tanto en términos económicos, pero por el lado también desde un punto de vista de marca y desde un punto de vista reputacional. Más allá también de las acciones pues, tecnológicas que nosotros llevamos a cabo, es muy importante todas las acciones que nosotros llevamos en la liga, tanto de iniciar acciones legales contra diferentes infractores a lo largo de todo el mundo. Iniciamos también diferentes acciones de lobby, pues tanto con la Comisión Europea, con los que por ejemplo hemos estado reunidos hoy mismo, con el gobierno de los Estados Unidos, con diferentes instituciones y organismos reguladores en Latinoamérica, para intentar tener un marco regulador que defienda los activos, que defienda los derechos de propiedad intelectual de cada uno de los stakeholders de esta industria. Es que al final, como bien dice una de las campañas que nosotros hemos desarrollado de comunicación, cuando aparece la piratería, el fútbol desaparece. Cuando aparece la piratería, el empleo, los empleos de todos los que estamos en esta industria desaparece. Cuando aparece la piratería, no se pagan impuestos y además ahí existen una serie de actividades criminales relacionadas con la piratería debido a, pues bueno, a los ingresos que ellos obtienen con estas actividades. Entonces es muy importante también que realicemos esas campañas de comunicación para, por un lado, hacer saber al usuario el impacto que la piratería tiene dentro de nuestra sociedad, como también hacer saber al pirata que nosotros le vamos a perseguir y vamos a actuar contra cualquier tipo de infracción que estén haciendo de nuestros activos. De cara a poner esto en contexto, me gustaría compartir con ustedes tan solo las eliminaciones que nosotros hemos hecho durante una temporada de la liga, durante la temporada pasada, porque al final creemos que es importante llevar a cabo acciones a través de organismos tecnológicos y de soluciones tecnológicas que permitan actuar de una forma muy ágil en un corto periodo de tiempo y que además permita también reducir los riesgos relacionados a la piratería. Nosotros en la temporada pasada hemos eliminado desde más de 1 millón de vídeos en YouTube, más de 350.000 vídeos en redes sociales o incluso hemos actuado en más de 75.000 URLs de Google. Hemos actuado, por ejemplo, también en más de 41.000 artículos y líneas IPTVs que estaban siendo comercializadas en marketplaces, pero esto, como saben, es algo que está vivo. Estos son los números a cierre de la temporada pasada, pero a día de hoy están ya completamente sobrepasados debido a las nuevas acciones que estamos llevando a cabo. Y también por compartirles algo más de información, recientemente hemos iniciado una acción muy intensa en las últimas semanas contra una de las plataformas que estaba sirviendo de respaldo y de soporte para los piratas, como es el caso de Telegram. Y tan solo en las últimas 2 semanas hemos actuado en grupos y cerrado más de 120 grupos que afectaban a más de 1 millón de usuarios, directamente cerrando
todos estos grupos. Entonces, compartir con ustedes que la piratería es algo que nos obliga a todos a estar continuamente innovando, nos obliga a estar continuamente buscando cuál es el marco legal, el marco jurídico que va a respaldar nuestras acciones y además estar continuamente actualizándolo. Y además que nos obliga a estar continuamente también invirtiendo en tecnología, invirtiendo en soluciones tecnológicas que nos permita actuar en el menor tiempo posible. Y ya también para finalizar y poder dejar tiempo para solventar cualquier duda, cualquier pregunta que puedan tener, me gustaría compartir con ustedes pues, también algunas de las compañías que a día de hoy confían en nosotros para proteger sus activos frente a la piratería. Protegemos activos valorados en más de 9.000 millones de euros desde la propia liga, pero también, por ejemplo, la Jupiler Pro League, que es la primera división belga, MotoGP, Superbike, colaboramos con Sky, colaboramos también con diferentes competiciones de béisbol o incluso con diferentes series y novelas que hemos comenzado a proteger. Es importante también que nosotros desde la liga tenemos una responsabilidad social en esta lucha contra la piratería y es por eso también que colaboramos tanto con el Ministerio Fiscal en España, con diferentes organizaciones y organismos reguladores de todo el mundo, pero también con el propio Cuerpo Nacional de Policía y el Gobierno de España, donde también cedemos nuestras herramientas tecnológicas para que puedan ser utilizados contra ellos en esta guerra contra la piratería. Y sin más, me pongo a su completa disposición y por supuesto tú aquí, Mariano, puedes coordinar todas las preguntas que tengan los ponentes, porque de verdad que será un placer tanto solventar cualquier pregunta que les pueda surgir ahora, como también emplazarnos a hablar en una llamada cuando ustedes lo consideren. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, don Guillermo. Y justamente como decía don Guillermo, abrimos ahora el espacio de consultas. En el caso de que haya alguna, les solicitamos que levanten la mano, aprovechando la herramienta que nos da la plataforma de Zoom, para tener un espacio ordenado de consultas. Parece que todo quedó clarísimo. Pues muchas gracias y si alguno tiene también una pregunta, lo dicho, nos damos a vuestra completa disposición. Muchísimas gracias, don Guillermo, y sabemos que también los otros expositores estarán anuentes a cualquier consulta que nos puedan enviar posteriormente. Si no hubiera más consultas, entonces agradecerles nuevamente por habernos acompañado en este foro en el Día Mundial de la Lucha contra la Piratería y los esperamos en una próxima oportunidad, una próxima actividad de la Cámara de Infocomunicación y Tecnología, Infocom. Muchísimas gracias a todos y que pasen un excelente día. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Que estén Muchas bien. gracias. Hasta luego, gracias. Muchas gracias. Buenos días. Hasta luego, muchas gracias.